Buenos días, Paula, bienvenida. Buenos días, Rodri. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que al final, antes hablábamos, ¿no? Cómo es la vida, que nos sube, nos baja, nos lleva, nos trae, ¿no? Hay imprevistos por el camino. Pero esta es una conversación que tenía muchísimas ganas de tener. Desde aquí también saludamos a Xavi y le damos las gracias por haber hecho Sí. esto posible y sobre todo darte las gracias, ¿no? Porque al final, fíjate que con el tiempo uno se va dando cuenta que tal vez el tiempo es lo más importante que alguien tiene junto a su salud y que nos regales ahora este ratito, ¿no? Para conocerte un poco mejor, para entender un mundo que a veces también es un poquito más desconocido, ¿no? Y que la gente se pueda llevar también aprendizajes, ¿no? Porque yo llego a una hipótesis, Paula, de que tal vez no somos tan diferentes, ¿no? Como seres humanos, cada uno tiene su camino, como bien me comentabas antes, pero creo que al final el hecho de conocer otros testimonios, ¿no? De entender qué ha transitado una persona, cómo ha superado ciertos retos, puede ayudar a otras personas, ¿no? En esos momentos a ver que no está sola y que tal vez hay solución al problema, ¿no? Así que gracias por este espacio. Fíjate que la primera pregunta es un poco existencial, un poco abierta, la puedes enfocar como tú quieras, y sería esta, ¿no? ¿Quién es Paula? Tal vez hay gente que te conozca, gente que no, pero ¿cómo te definirías a día de hoy? Bueno, vamos a ir. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme. Sí que espero que la gente pueda disfrutar de este ratito, que si puedan sacar un aprendizaje, porque al final sí que yo pienso que a todo el mundo nos pasan las mismas cosas, ¿no? A lo mejor en diferentes contextos, pero todo el mundo tenemos decepciones y alegrías. Entonces, bueno, a ver si mi testimonio puede ayudar un poquito a alguien que nos esté escuchando. Y a tu pregunta, iremos a lo más básico y a lo más superficial, ¿no? Que te diría pues que soy jugadora de waterpolo profesional de la selección española, que soy campeona olímpica y que a día de hoy pues sigo jugando a nivel profesional en el Club Natación Sabadell y en la selección española. Y luego la parte más humana que digo yo, pues sigo siendo estudiante, sigo siendo hija y hermana y sigo teniendo mis baches en el día a día y sigo tratando de construir mi camino para un futuro. Soy estudiante también hice la carrera de enfermería, la acabé, luego terminé, hice un máster y a día de hoy me sigo formando y estoy haciendo mi segunda carrera, estoy haciendo psicología. Entonces, bueno, soy ahí un poco un híbrido y tengo como, yo digo que tengo como dos identidades también, ¿no? La Paula deportista y luego la Paula estudiante que trata de hacer malabarismos para que esas dos facetas, bueno, puedan ir de la mano en el tiempo. Wow, enhorabuena. Fíjate que lo que intento hacer con estas entrevistas, Paula, esto antes sí que me informó un montón sobre la persona hace años. Ahora intento dejarme sorprender también, ¿no? Y ver qué pasa. Pero fíjate que enhorabuena, ¿no? Porque, bueno, enhorabuena por todo lo que acabas de comentar, ¿no? Esa Paula deportista, esa Paula aprendiz y estudiante que posiblemente yo te invitaría a que no la soltaras nunca. Yo creo que hasta el último suspiro vamos a seguir aprendiendo. Y me encanta esto que me acabas de comentar, que no sabía, la parte de enfermería, la parte de psicología. Antes hablábamos también de que el cuerpo a veces pasa factura. Y qué bonito, ¿no? Porque ha sido esa parte más corporal, más química, ahora estás con la parte más de la psique, la parte mental, ¿no? Y entender igual a ese ser humano de una forma mucho más completa, ¿no? Bueno, es que una parte sin la otra al final no funciona. Y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Si hay una de las dos partes que no está bien o no está sana, no vamos a poder funcionar. Incluso somos, y los deportistas, cada vez también somos más conscientes de que muchas veces somos incluso muy propensos a somatizar, ¿no? A lo mejor yo tengo un tema que me está molestando, tengo un ruido mental ahí que me está molestando y de repente tengo unos dolores que no son normales o que entonces, incluso yo creo que esto a todo el mundo le pasa, ¿no? Que hay veces que tenemos estrés, estamos agobiados por lo que sea y de repente pues físicamente tampoco nos encontramos muy bien y no sabemos el por qué, ¿no? Pues yo desde mi punto de vista considero que al final todo va unido, es un engranaje y si una de las dos partes falla, no vamos a poder tener un funcionamiento correcto. Qué bueno. Qué bueno, Paula. Mira, fíjate, yo tengo un curso y pico aprobado por la UOP en psicología, en el grado de psicología, que tuve que parar por algo que te comenté antes, que para mí estudiar es un refugio, ¿no? Estudiar y escribir. Pero bien es cierto que después tengo resistencias a otras cosas, como la actividad comercial. Entonces estuve en un momento que no inicié el doctorado y dejar de estudiar psicología a distancia para poner más foco en la parte comercial.
Y fíjate que esa parte de psicología es algo maravilloso, ¿no? Porque ahora ya sabemos, como bien comentas, ¿no? Que hablamos de salud mental, pero yo hablaría de salud, ¿no? Porque dentro de la salud está la parte emocional, mental, física, pues una parte espiritual que también se está estudiando cada vez más, ¿no? Y fíjate que comentabas el tema del oro olímpico, ¿no? Esto es bastante excepcional, ¿no? Es decir, aquí había una pregunta que tenía que ver cuáles han sido tus hitos en tu carrera personal y profesional, ¿no? Y fíjate que tal vez estaríamos horas hablando de todos los hitos que han hecho que Paula hoy llegue a este momento de su vida. Pero si tuvieras que sacar una foto completa, no una foto global, tal vez ese fue uno de los hitos, ¿no? El haber conseguido ya no solo ese hito, sino todo el proceso que os llevó ahí. Pero ¿qué hitos destacarías a día de hoy, ¿no? A nivel personal y profesional, lo que nos quieras compartir. ¿Cómo has llegado al momento que estás ahora? Sí, o sea, está claro que al final el oro olímpico en París fue cumplir el sueño de mi vida por el que yo tuve ese propósito, ¿no? De ser jugadora de waterpolo desde muy pequeña. Entonces, em, se cerró un capítulo ahí, siento también, porque el camino hasta llegar allí fue muy complicado y cada deportista, yo siempre digo que cada deportista tiene su historia y tiene su contexto y su camino para llegar hasta ahí, que hay veces que son muy distintos dentro de, por ejemplo, el waterpolo, un mismo equipo, ¿no? Entonces, mi camino fue muy complicado. No estoy diciendo que el resto no, pero yo viví un camino muy complicado en los que hubo momentos de muchísimo bajón, de muchísima duda. Entonces, al final, conseguir, ¿no? Ir a los Juegos ya era todo un premio, un sueño hecho realidad y culminar con el oro olímpico, que es lo que cualquier deportista puede soñar o puede, a lo máximo a lo que puede aspirar, pues está claro que fue el hito de mi vida y yo también lo vivo como el hito de mi vida por el resultado, pero el hito de mi vida por el crecimiento personal que yo tuve hasta llegar ahí y verme en el podium con la medalla. Aparte, yo veo las imágenes y me ponen los pelos de punta. O sea, yo no podía parar de llorar porque en ese momento era una sensación de ir pasando imágenes por mi cabeza continuamente de todo, ¿no? Lo que había sucedido en los últimos años hasta llegar allí, que, que fue muy especial. Y luego, obviamente, pues personalmente, hay veces que lo doy un poco por hecho y no le doy el valor que tiene, pero si me lo paro a pensar en frío, creo que tengo que estar muy orgullosa de haber conseguido sacar una carrera universitaria, ¿no? Y un máster, por ejemplo, y ahora seguir estudiando mientras he hecho doble sesión cada día, he viajado, no sé, no he tenido fines de semana, no he tenido vacaciones, quiero decir, creo que es una situación que es difícil de gestionar en muchos momentos y a veces como que yo siempre me he obligado a estudiar, ¿no? Pensaba que era una cosa muy importante y que a futuro lo iba a agradecer mucho y creo que a veces también está bien que le dé valor y muestre que estoy orgullosa de haber conseguido tener mis estudios. Enhorabuena. Fíjate que cuando antes escuchaba la presentación, Paula, una pregunta en mí, ¿no? Que sabría es, ¿cómo lo has conseguido, no? Porque fíjate que yo tengo la suerte, ¿no? Y digo la suerte porque realmente me siento muy afortunado de haber tenido estas conversaciones, de tener amigos muy cercanos al deporte profesional, ¿no? Algunos ya se han retirado y muchas veces no son vidas complementarias sencillas, ¿no? Fíjate que en mi experiencia se acaba convirtiendo en una forma de vida. Ya no puedes mirar hacia otro lado, ¿no? Y ahora te hago una pregunta sobre esto. Fíjate, yo los años más fuertes a nivel deportivo fueron de los 14 a los 18, que estuve en la cantera de un equipo de primera división de fútbol. Yo jugaba de portero y creo que eso me marcó de tal forma que mi vida nunca llegó a ser la misma. Luego he ido buscando esa sensación de vestuario en industriales, en las empresas, en el emprendimiento, ¿no? En las startups que he estado. Y hay algo que no acaba de encajar del todo, ¿no? Porque es como ese niño que conoció algo que claro, igual recuerda la parte positiva, ¿no? La parte buena. Igual mi mente, ¿no? Ha anulado otros momentos complejos, ¿no? Lesiones, pérdidas de compañeros también en el camino. Pero fíjate que al final se instaura a ti una forma de vida donde ya da igual fin de fiestas. Es decir, tú vives apasionado. Allá, ¿no? Antes te comentaba, allá lo que haces va impregnado esa parte de alto rendimiento, ¿no? Que es una pregunta que también te quería traer. Pero antes de esa pregunta, fíjate, te quería hacer una pregunta, Paula, porque en tu caso me parece algo muy bonito y muy particular, algo que has dicho, ¿no? Claro, esa medalla, este podium, puso un fin de un camino, ¿no? Claro, pero es un fin de un camino que llega a los veintitantos, treinta y pocos, ¿no? Imagino. Pero es que te queda, si Dios quiere, más de media vida para seguir construyendo más caminos, ¿no? Y es algo que siempre os pregunto
y esto suele ser algo más en petit comité, porque en estas conversaciones no siempre ha salido. ¿Cómo se hace eso? Porque muchas veces la gente normal, y digo normal, una curva gaussiana donde está la mayoría de la población, los éxitos a veces los consiguen a los 50 y tantos, a 60 y pico, ¿no? Una carrera profesional, digamos, ¿no? Pero claro, a vosotros, las personas que habéis llegado y que tocáis ese éxito, luego también para mí creo que hay un reto muy importante. Ya no es la persona que te has tenido que convertir para conseguir esa meta, sino una persona que te tienes que convertir para volver a diseñar otra vida a veces de un lugar muy diferente, ¿no? No sé cómo te llega esto, Paula. Bueno, fue una gran pregunta después de los juegos, ¿y ahora qué, no? Sí que es cierto que, o sea, yo también pienso que al final nosotros, desde muy pequeños, también estamos creciendo y estamos construyendo una vida que no es la normal para una niña de 14, 15, 16, 17, no, o sea, ya partes de una base que ya estás construyendo y poniendo un esfuerzo, un compromiso y un sacrificio que la gente de nuestra edad no pone y por tanto conseguimos, ¿no? Esos éxitos antes, seguramente. Em, pero sí que es cierto que, claro, lo consigues y yo cuando, me acuerdo que aparte, nada más acabar, la gente te felicitaba, ¿no? Por el oro y la siguiente pregunta que venía directamente era, y ahora vas a Los Ángeles, ¿no? Y irás a Los Ángeles. Y yo aparte la recibía un poco como, incluso, o sea, molesta, pensaba, pero ¿cómo puedes estar diciendo que si voy a ir de aquí a 4 años a Los Ángeles si acabo de ganar el oro olímpico y ni siquiera he tenido tiempo para asimilarlo y disfrutarlo, ¿no? Y más porque yo creo que el deportista hay una imagen muy superficial de solo el momento de la competición. Ahora sí que es cierto que, bueno, gracias a espacios como este podemos contar un poquito más de lo que hay en la vida detrás de un deportista y en toda la preparación hacia una competición tan importante como los juegos, pero claro, en ese momento yo sentía como no estáis entendiendo lo que me ha costado conseguir esto. Si ya creéis que se puede como pasar páginas así y ir a lo siguiente, ¿no? Entonces ahí estuvo el momento de que yo me preguntaba, y decir, Paula, ¿qué quieres ahora, no? Porque también es cierto que cuando tú tienes una motivación tan, tan, tan grande como ir a los juegos, ¿no? Y que no has ido nunca y lo deseas, pero lo ansías también, ¿no? Luego encontrar una motivación igual de fuerte es un qué también, ¿no? Entonces yo tuve un tiempo que decía, pues no sé, o sea, necesito un tiempo para ver y para encontrar otra vez objetivos que me motiven y que me den las ganas de empujar hacia adelante como he tenido, ¿no? Estos últimos años. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que luego pienso en la hambre insaciable del deportista de alto rendimiento, que eso es una realidad. Y sí que es cierto que cuando ya pasó pues un mes o así, tampoco es mucho, un par de meses, sí que es cierto que decía, no, a ver, tú, esto es una experiencia que quieres volver a vivir, ha sido la mejor experiencia de tu vida. Sí que pienso que seguramente si tengo la suerte de volver a los juegos, no será igual que París, será otra experiencia porque ya no serán mis primeros juegos y en París fue el oro, o sea, es que fue realmente de 10, pero sí tengo muchas ganas de poder repetir la experiencia olímpica y a día de hoy también he conseguido tratar de ponerme como objetivos más a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, pues ahora en esta temporada y luego más a largo plazo, como podría ser pues los Juegos en Los Ángeles si todo va bien. Qué bueno, Paula, porque fíjate, no me ha encantado el ahora qué. No, esta es la típica pregunta que abre un abismo, ¿no? Yo voy convencido que este es un tema que me encanta investigar, llevo años en ello, las transiciones, ¿no? Vitales o profesionales, porque creo que a veces las hemos vivido con una connotación negativa, pero también es cierto que son parte clave del proceso, porque de repente es un momento a veces en el cual uno tiene la oportunidad de replantearse todo esto que nos regalabas, ¿no? ¿No? Al final, oye, vale, ¿y ahora desde dónde retomo? Y ya no desde dónde, también desde qué intención. Porque fíjate que veo tu postura muy madura, ¿no? En el sentido de entender que tal vez eso ha sido de una forma, pero no tiene por qué repetirse de esa forma, ¿no? Y fíjate esto también que interesante, has dicho algo así, ¿no? Como esa voluntad o esos objetivos insaciables de una persona de alto rendimiento, ¿no? Por esto digo, creo que al final se convierte en una forma de vida, donde tú ya no puedes, ¿no? Confucio hace ya muchísimos años decía, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, ¿no? Por eso fíjate qué interesante esto que comentas, ¿no? Cómo poder, de alguna manera,
volver a vivir o a sentir eso que ya sabes que existe, ¿no? Y también aquí te añado otra cosa, que a veces es la depresión post-competición, ¿no? Estos 2 meses, este mes que comentas, antes lo hablábamos en bambalinas, cuando deportes o deportistas de alto rendimiento, parte de lo que hemos hecho, en este caso habéis hecho, pues yo me quedé muy jovencito, después seguí jugando en equipos, pero a un nivel mucho más bajo. Pero algo que recuerdo también con mucho cariño y también no con tanto, pues con alguna lesión que tuve, es que sin quererlo llevamos a veces el cuerpo al límite, ¿no? Algo que les compartía Paula en alguna de estas conversaciones fue un entrenador que tuve, de una pretemporada también de comentabas, ¿no? De dobles sesiones, pues algún compañero ya empezaba a romper de múltiples formas. Y yo hablé con el entrenador, ¿no? Y le comenté, oye, si seguimos así no llegamos a viejos. A lo que mi entrenador me comentó, Rodri, a mí no me pagan para que lleguéis a viejos, me pagan para sacar lo mejor de vosotros este año, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante lo que comentas, ¿no? En Iracara, también hablando con Gustavo, con el director hace unos años, él me hablaba de estos estudios de depresión post-competición, ¿no? Alguien que compite en Cinde y no hace falta que sea muy pro, ¿no? Simplemente una maratón, una media maratón, una maratón de partidos de pádel, ¿no? Llega un momento que vas a ver que tu cuerpo directamente te va a pedir cama, ¿no? Va a tener que regenerar tejidos, el cerebro va a tener que regenerar neuronas, vas a tener que estabilizarte de nuevo, ¿no? Entonces, fíjate que me ha encantado cómo enfocas el rendimiento desde un lugar también comparativo, ¿no? Un tiempo para. Y de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes por alto rendimiento, Paula? Porque fíjate que me has dado muchas pepitas de oro ya, pero me da que tu definición va a ser muy completa, ¿no? Es que es difícil, ¿eh? Pero yo te diría que el alto rendimiento visto desde fuera es pues, los deportistas que son capaces de competir al máximo nivel entre ellos, que son capaces de ganar, ¿no? medallas y que supone que son la gente que es capaz de performar en su deporte en el top del mundo, ¿no? Y eso es lo que la gente ve y el espectador disfruta, ¿no? Que digamos que es el momento de performar, de hacer el show, ¿no? De, de eso, de demostrar que eres de los mejores en el planeta. Mm. Y luego alto rendimiento, por otra parte, también considero que es ese estilo de vida, ¿no? Esos compromisos, esos valores que van muchas veces ahí implícitos en el ser deportista de alto rendimiento y toda la vida, que es desde muy pequeñito te metes en este camino hasta el día que tú decides acabar tu carrera, que conlleva muchísimo, tanto mental como físicamente. Entonces te diría que hay un poquito de lo que se ve hacia afuera y un poquito de lo que se ve hacia adentro. Me encanta el enfoque, Paula, porque fíjate que a esto le sumo lo que nos regalabas, ¿no? De la parte de psicología, de la parte de cuerpo, de la parte emocional, que todo va a bloque, ¿no? Y fíjate, algo, una pequeña confidencia. Yo cuando emprendo en 2019, fundé una marca comercial, ¿no? Un registro comercial, ¿no? Yo soy autónomo, pero otra forma que tenemos a veces es, oye, registras una pequeña marca para apalancarte en esa marca. Y era academia, y es Academia de Alto Rendimiento. ¿No? ¿Yo qué quería? Intentar llevar a todo el mundo lo que había aprendido en diferentes lugares, ¿no? En esos años de alta competición, la parte también digamos, de alto rendimiento, también, pues, oye, de equipos que estuve de negociación por todo el mundo, moviendo cientos o miles de millones de euros, ¿no? En renovables. No, yo no sé, sentía que había tenido la suerte de estar en lugares con gente muy buena y siempre me quedaba la cosa, digo, todo el mundo tiene conocimiento de esto, ¿no? Y fíjate esto que has comentado, qué bonito, ¿no? Porque em, en las empresas, ¿no? En ciertos entornos de organizaciones, y esto es algo que también te invito a reflexionar, a veces cuando me preguntan, ¿no? O hablamos de productividad, o hablamos de alto rendimiento, hay gente muy reticente a estos conceptos ya. ¿No? También mindfulness, coaching, ¿no? Yo me he formado en todas ellas, ¿no? Y por los mejores, yo creo, a nivel nacional o mundial. Pero al final ya no es la herramienta o el concepto, sino cómo ha sido utilizado y la experiencia de la persona que lo ha Mm. recibido. Entonces, fíjate que también este pequeño foro, estas conversaciones, una de las intenciones que tiene es democratizar esa definición, ¿no? Igual incluso redefinir esa definición de alto rendimiento. Porque estás conmigo, Paula, que toda persona puede tener a su medida, con sus posibilidades, ¿no? Con su contexto, una vida de alto rendimiento. Sí, totalmente. Es que por eso te decía al principio de la conversación, ¿no? Que em, creo que esta conversación, ¿no? Momentos en los que yo me haya visto que voy a transmitir en esta charla, o sea, seguro que hay alguien que ha trabajado muy duro en su empresa para ascender. Y ascender es
es su hito olímpico, por decirlo de una manera, ¿no? Por trasladarlo. Y esa presión que yo he podido sentir, esa persona la habrá sentido en su empresa y esos nervios, ¿no? Y esa duda. Entonces, es como, o sea, yo siento que al final está claro que nosotros lo vivimos a un nivel, creo, distinto en el sentido de que es deporte, ¿no? Pero creo que es la misma posición que cualquier persona que está, o incluso un chaval que está estudiando para hacer la selectividad y sacar la nota para la carrera de sus sueños, ¿no? Entonces, creo que puede servir mucho porque se puede extrapolar totalmente a cualquier otra posición. Entonces, por eso creo que estamos conectados en ese sentido. Y el alto rendimiento es, ¿qué es el alto rendimiento? El compromiso que pone uno y el esfuerzo y el estudio y el trabajo por conseguir su sueño. Está claro que cada uno en su contexto, ¿no? Pero sí que siento que los deportistas también tenemos fracasos y decepciones. Y la gente de a pie, todo el mundo tiene. O sea, en la vida, todo el mundo tiene decepciones. El tema es cómo manejas tú esa decepción, ¿no? Em, ¿Qué es un fracaso? ¿Dónde pones tú el peso, ¿no? Del fracaso? ¿Para qué lo utilizas? Para reconvertir, ¿no? Como hablábamos también antes, hacia qué lugar, de qué manera. Entonces, sí que es cierto pues que esta definición, según desde el foco y perspectiva donde la mires, todos somos capaces de tener alto rendimiento en nuestra vida. Qué bueno, Paula. Fíjate que, como quien dice, nos acabamos de conocer, ¿no? Y sí que te quería comentar algo que creo que no hemos hablado, es que defiendo a capa y espada algo, ¿no? He tenido suerte, de esto lo hemos hablado, estos 6, 7 años de estar con muchísimas personas, ¿no? Y con varias empresas. Y fíjate que ahora hay grandes problemas de asentismo, ¿no? De pérdida de motivación, de pérdida de pertenencia, ¿no? Y yo siempre les digo, por favor, hay cantidad de personas que esto lo han vivido desde muy temprana edad, que al final esto no es algo que se pueda forzar, ¿no? Es algo que se puede inspirar, se puede acompañar desde el ejemplo, ¿no? Desde cierto rigor. Y hay personas que lo van a hacer de forma muy natural, no importada, porque lo llevan haciendo toda la vida, ¿no? Entonces es también esta, si me permite, segunda, tercera etapa de vida que a veces se os abre, en la cual la empresa debería abrir las orejas, ¿no? Y ver el talento que hay en estos lugares, ni mejor ni peor piloto, ¿no? Porque siempre hay una batalla sobre esto, ¿no? Y en tu caso en particular, que has llevado las dos carreras o las tres en paralelo, ¿no? Pero, por favor, todos tenemos un lugar súper importante, pero no pretendas que alguien que no ha transitado ciertos valores, ciertas formas de equipo, ¿no? Sea capaz de desempeñar o performar, como bien decías eso, dentro de la empresa. Que nos encontramos, por ejemplo, Paula, ¿no? Directivos de Hacienda, directivos también de empresa privada, ¿no? Y esto te lo digo en petit comité, no de nombres, porque me ha tocado trabajar también con muchos de estos perfiles. Y cuando al final creamos un vínculo, una pequeña amistad, muchas veces me dicen esto. Me dice, Rod, mira qué paradójico, ¿no? Una selectividad, ¿no? O unas oposiciones. Es una competición individual, uno a uno. Es un tipo tenis, ¿no? Haciendo Mm. un poco la analogía y también con todo el cariño el tenis, no es la persona que juega, es todo el equipazo que tiene detrás, que también para mí es un deporte de equipo, ¿no? Si lo miramos desde ahí, pero al final compite uno. Claro, pero me dicen, Rodri, nos seleccionan por nuestra individualidad. Y luego, cuando llegamos a la empresa, nos piden trabajar en equipo. Seleccionamos un perfil de persona sin saber, ¿no? Con unos parámetros, sin saber si tiene un ADN, una predisposición, unas habilidades para trabajar luego en equipo. ¿No te parece paradójico, Paula? Pero es que estamos en este mundo. Bueno, no, tal y como lo explicas, no tiene demasiado sentido, ¿no? Eh, Está claro que, bueno, como dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Un equipo siempre va a ser mucho más fuerte que una solamente pensante. Entonces, en ese sentido, yo no conozco mucho el mundo de la empresa, pero entiendo que va a ir transformando, ¿no? La dinámica en el tiempo y se ha ido modificando a perfiles, ¿no? Que puedan, sobre todo, es un tema también de colaborar y de dejarse ayudar, que también son conceptos que también cuando hay muchísimo nivel y muchísima presión, también salen los egos, ¿no? De este es mi sitio y que nadie entre aquí, ¿no? También esos miedos. Entonces, entiendo que en empresas tan prestigiosas con tantísimo nivel deben haber también muchos conflictos a veces, ¿no? A la hora de convivir, pero está claro que para que haya eh, el mayor éxito, cuanta más gente reme hacia ese lugar, mucha más probabilidad de que salga bien, está claro. Fíjate, Paula, esto es súper interesante lo que comentas, porque esto que te comentaba me lo verbalizaban ellos. Ellos estaban sufriendo.
¿no? Porque decían, me he pasado una vida compitiendo conmigo, ¿no? Y ahora me toca, pues eso, trabajar en equipo. Había personas que habían jugado en deportes de equipo, que tenían esa capacidad de facilitación y de maravilla, pero hay otras, esto lo dicen muchos de Sinek, ¿no? Dice, tú quieres ser muy bueno en finanzas, te haces un máster en finanzas, ¿no? Te suben a un puesto de director financiero o directora financiera, haces máster en finanzas. Pero cuando coges un equipo, te dan una charla y te dicen, ahora eres líder, ¿no? Y es un poquito lo que yo me he dedicado estos 6 años, ¿no? A intentar crear protocolos, ¿no? O de alguna forma formaciones que de forma también son variables muy intangibles, pero que la persona se vaya dando cuenta de la importancia del equipo, de la comunicación, del liderazgo. Yo me formé también con el Fútbol Club Barcelona en la universidad, ¿no? Que tenía en un grado de psicología de alto rendimiento. Ya iremos hablando de esto porque hay cantidad de gente haciendo cosas muy bonitas, pero al final es esto que comentas, ¿no, Paula? Estamos en un mundo que si vemos la parte geopolítica, ¿no? La parte global, ya estamos compitiendo desde hace años con China, con India, con otros mercados. O trabajamos bien en equipo, lo hacemos cerquita, como se suele decir, o esto no va a salir adelante, ¿no? Entonces, fíjate que cada vez yo he hecho más en falta, y esto soy responsable de lo que voy a decir ahora, un estilos de liderazgo coherentes, íntegros, donde la gente vuelva a recuperar la confianza, ¿no? Porque al final es esto, necesitamos, en todos los modelos de alto rendimiento está la confianza por algún lado, ¿no? El Tuckman, el Lexioni, ¿no? En todos. Entonces, claro, yo creo que estamos ahora en un momento con todo el cariño de a veces mucha desconfianza. A veces es interna, como bien dices, ¿no? Voy persiguiendo mi sueño y no es como me lo contaron. Una cosa es la idea que o la expectativa que tengo, otra cosa es lo que va pasando. A veces es una expectativa familiar, una expectativa de pareja, ¿no? Empresarial. Todos estamos un poco ahí, pero después también está la confianza sistémica, ¿no? En la sociedad, en el sistema, en la empresa a la que pertenezco, ¿no? Entonces, yo creo que vuestros perfiles habéis sido entrenados desde muy chiquititos en este contexto. Y fíjate que Patri, psicóloga, no sé si la conoces, em, es una psicóloga que está en Zaragoza, pero ha trabajado con muchos equipos durante años. Yo la entrevisté para otra iniciativa que lancé en 2014 o así. La pregunté, Patri, por favor, ya fuera de micro, ¿cómo puedo encontrar lo que buscaba en el vestuario de una empresa? Y ella me dijo, Rodri, no vas a poder. El equipo lucha y tira y todos conseguimos la medalla, o todos subimos en cierto modo, aunque sabemos que cuando subimos de categoría a veces se cae gente o viene gente nueva. Ok, pero es una empresa, luchamos todos y sube uno. Uno. Entonces fíjate que yo también soy como un utópico romántico en este concepto de intentar generar ecosistemas donde esto se pueda dar, porque creo mucho en esto, Paula. Igual no podemos cambiar la cultura de una empresa de 5.000 o 500 personas, pero sí podemos crear islas, ecosistemas, donde esto funcione bien por sí mismo, ¿no? No a nivel celular, ¿no? Igual no podemos mejorar nuestro organismo al 100%, pero sí mejorar el hígado, mejorar el riñón, mejorar el corazón, ¿no? Incluso a nivel mucho más micro, que a veces no tenemos acceso, ¿no? Desde nuestra capacidad más genérica, pero no sé si tiene que ver, ¿no? O este contexto te llega, porque la pregunta que te iba a lanzar es, ¿qué tres factores de alto rendimiento destacarías, ¿no? Porque fíjate que creo que tiene mucho que ver con lo que me estás compartiendo ahora. Bueno, para ti, ese alto rendimiento nos lo acabas de regalar, pero si tuvieras que identificar, entiéndeme, dos, tres, cinco, los que tú quieras, ¿no? Eh, pilares de alto rendimiento, ¿cuáles serían? A ver, hablaría en primer lugar del talento, o sea, o sea, eso es innegable, ¿no? Hay una parcelita, ¿no? Un poquito del vaso que se tiene que llenar con talento y con una cualidad innata, que digamos, con la que tú tienes que nacer, por decirlo de una manera, y desarrollar y luego desenvolupar, ¿sabes? En el, en el camino, porque ese talento sin compromiso sería otra de las de lo que yo diría que es esencial para el alto rendimiento, no vas a poder. Hay mucha gente que tiene muchísimo talento, pero que no tiene la cabeza, ¿no? El compromiso, el sacrificio, ¿no? Para acabar desarrollando su carrera y evolucionar. Porque una cosa es cuando tú tienes 10 12 años que se te va a pedir unas cosas y que tú ya solo vas a mostrar esas cualidades, ¿no? Que tienes por encima, que eres un fuera de serie, ¿no? Pero eso tiene que crecer, eso tiene que evolucionar hacia otra cosa. Y yo creo que ese evolucionar, que es lo que hace que luego, pues, en ya categoría senior, tú pues puedas ir a unos juegos o puedas, o incluso gente muy, muy joven, ¿no? Gente que con 16 años ya está en los Juegos Olímpicos, así, es gente pero que es un fuera de serie y tiene la capacidad de transformar esas cualidades desde pequeño, pues con ese compromiso, ese trabajo. Y, y luego yo hay un concepto que añadí cuando transicioné hasta conseguir los juegos, y es el disfrutar. Porque hubo un momento en el que
me di cuenta de que todo lo que hacía a nivel de entrenamiento, de sacrificio, ¿no? De cómo yo afrontaba todo, lo hacía desde un punto con muchísima presión de conseguir el sueño, de solo pensar en el hito, ¿no? En los juegos. Y ahí perdí un poco el disfrutar, el pasármelo bien, el entender que lo que estaba haciendo era lo que a mí me gustaba y que yo cada día en el entrenamiento me lo pasaba bien y salía y decía, vaya pedazo de entreno me he pegado hoy, ¿no? Entonces perdí un poco y mi pensamiento solo era, tienes que hacerlo porque si quieres ir a los juegos tienes que hacerlo y esfuérzate más y no es suficiente. Y sí que es cierto que creo que es necesaria, ¿no? Un poco esa voz exigente que tienes en la cabeza, ¿no? Que te obliga y te empuja a dar lo mejor de ti y a querer superarte. Pero creo que también es muy importante la humildad y tener en cuenta que nunca has conseguido todo y siempre puedes ser mejor y siempre va a poder haber una mejor versión de ti. Pero sí que es cierto que mm, cuando volví a la selección y de cara al camino, ¿no? Hacia los juegos, traté de disfrutar mucho lo que estaba haciendo y sentir que era un regalo también, ¿no? El poder estar allí luchando por mi sueño, ¿no? Y tener la oportunidad. Porque hay mucha gente que le gustaría estar en mi lugar y no puede. Entonces, obviamente, con esa parte de profesionalidad, ¿no? De exigencia, de autoexigencia y de sacrificio, ¿no? Y de todo esto que hemos hablado, pero también con una parte de disfrutar bueno, y de sentirme agradecida por el momento en el que estaba y dónde estaba. Y luego ya veríamos qué pasa. Qué bueno, Paula. Gracias por sacar este tema. Mira, me ha gustado mucho hace unos meses, cuando salió el documental La Alcaraz de Carlos, el debate que se montó alrededor, ¿no? Y con todo el cariño, me hago responsable también de lo que voy a decir ahora, porque no, no es la verdad, es lo que yo interpreté, lo que yo vi, ¿no? Y de repente sale Tony Nadal, ¿no? Y me gusta mucho. Tony ha colaborado mucho con la Fundación Princesa Irona también, y un poco ese sentido crítico de que dice, oye, querer no es poder, ¿no? Y él argumenta muy bien desde ahí. Pero también es como una visión muy estoica, ¿no? Del tenis o del deporte, ¿no? Podemos decir que también es una visión, y lo podemos ver en Nadal, ¿no? En el recorrido también de Rafa, ¿no? De repente sale Moyá y dice, oye, toda la vida ha sido así, en disfrute hay que dejarlo a un lado, mientras compites, si quieres ser el mejor, hay que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Sale incluso Ferrero, pero me encanta, porque Ferrero hablando con Correia en una retransmisión en directo, ya Correia, que le ha acompañado mucho al Alcaraz, después he visto varios vídeos, cómo también ha ido viviendo y sufriendo con él ciertos momentos, ya le coge a Ferrero y dice, oye, vamos a ser honestos todos y vamos a contar también una cosa y la otra, las fiestas que nos tirábamos después de la Davis, ¿no? Y Ferrero decía, no digas esto públicamente, ¿no? Entonces, fíjate qué bonita esta dicotomía, porque hay un chico, ¿no? Que está consiguiendo también cosas, pero que levanta la mano, ¿no? Entiéndeme, de forma un poco simbólicamente revolucionaria, ¿no? Y dice, oye, no quiero perder mi vida únicamente por esto, no me hagas elegir. Vamos a intentar ver si lo puedo complementar. Veremos en el camino si lo podemos conseguir o no. Pero no tiene sentido para mí mantener este foco estoico toda la vida, porque me he dado cuenta que estoy perdiendo la felicidad. No estoy perdiendo ese momento de ilusión. Y fíjate que para mí, Paula, lo veo como algo simbólico de dos voces, ¿no? Una voz firme y una amable. Esto me lo regaló una profesora de neurociencia hace ya 5 o 6 años. Y mira lo que me dijo Paula, ¿no? Me dijo, Rodri, eres muy amable con los demás y eres muy firme contigo. ¿Cómo de firme eres con los demás? ¿Cómo de amable eres contigo? Y fíjate que es una frase muy pequeñita, firme y amable, que de vez en cuando es como un mantra para mí, la recuerdo a menudo, ¿no? Porque digo, Rodri, estás volviendo a ser muy duro contigo. Y fíjate, esto que has comentado, qué interesante, ¿no? Los últimos años ha empezado a pasar algo en mí, que es que, y luego iremos con esta parte, ¿vale? El esfuerzo, sudor y lágrimas dejó de funcionar. Si no hay un sentido y un propósito, Rodri, aunque quiera, ya no puede. Ya no puedo ir desde ese lugar si no tiene sentido para mí, ¿no? Entonces se ha abierto un mundo de posibilidades, porque es de repente, ¿no? Un superpoder que yo sentía que tenía y ya deja de funcionar, ¿no? Entonces, fíjate este tema que acabas de traer del disfrute. Yo ahora, cuando acabo una formación de 6 u 8 horas, que acabo muchas veces bastante cansado, fíjate, esta es la sensación. Estoy cansado pero feliz. Estoy cansado pero pleno. Y es como el decirme amable. No sé cómo te llega esto, Paula, porque me ha encantado que saques este factor en particular, ¿no? Bueno, aquí yo hay muchas cosas, que vas hablando y se me vienen a la cabeza. A ver, la primera de todas es que cada uno tiene su manera de disfrutar, ¿no? También, igual para unos disfrutar es salir a cenar con los amigos y para otros disfrutar es irse a jugar a los bolos. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero está claro que
sea, me parece como que es muy injusta la visión de la gente que es espectadora y no se dedica al deporte, el decir, oye, pero si él quiere ser deportista, no puede hacer nada más que no sea deporte. O sea, los deportistas, yo creo que a la gente a veces se le olvida, somos personas y también necesitan, igual que necesitamos amor y necesitamos familia y necesitamos amigos y necesitamos momentos de soledad y de estar tranquilos. O sea, somos una persona con todas las facetas que todo el mundo tiene en la vida. Pasa que nosotros sacrificamos algunas, ¿no? Como es el tiempo social o viajar, ¿no? Por placer. em, por dedicar ese tiempo a entrenar y a desarrollar nuestra carrera deportiva. Pero eso no quiere decir que nosotros no necesitemos de todos esos vasitos que uno tiene en la vida. Entonces, que luego haya gente que lo cuenta y hay gente que no lo cuenta es otro tema. Que Carlos Alcaraz se ha levantado la mano y ha dicho, mira, yo para ganar necesito esto y esto. Y luego tú mismo decías, no, hay tenistas que después de la Davis se pegaban unas fiestas que no veas, ¿no? Bueno, lo han hecho, pasa que nunca ha salido a la luz, ¿no? O nunca ha salido en prensa, pero creo que es muy injusto y muy superficial pensar que los deportistas estamos todo el día entrenando y nos dormir, entrenar, dormir, obviamente, pero pues también me voy a tomar un café con mis amigas, ¿no? Y charlo de la vida. Entonces, hay que humanizar a veces también un poco la vida, ¿no? Del deportista. Em, entonces, eso opino. Y luego, la pregunta que me habías hecho, perdona. No, tenía que ver también, estábamos con los factores de alto rendimiento y había sacado la parte de bueno, del divertimento, ¿no? De hacer, ¿no? Ser capaz de mantener una meta en el tiempo, pero no perder la ilusión. Vale, sí, Fíjate que, perdona, con lo del tema del sudor y y lágrimas. lágrimas, ¿no? Esfuerzo, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, Que llega un entonces, momento que deja de funcionar. no, no, es que yo creo Acaba. que el sudor y lágrimas forma parte del camino, pero nunca puede ser el objetivo. Quiero decir, tú tienes que tener tu propósito, ¿no? Mi propósito es, me lo invento, ascender en este trabajo y sé que para conseguir eso tengo que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Tengo que hacer un poquito más. Entonces, ese poquito más va a ser ese sudor, va a ser ese cansancio, ¿no? Pero al final del día, como tú dices, yo he hecho una formación que me ha costado mi tiempo, la he tenido que preparar. He estado a lo mejor nervioso, ¿no? Por si va a salir bien o no, pero ha terminado y estoy exhausto, pero estoy feliz y me siento recompensado y, y me siento como autorrealizado, ¿no? También. Entonces creo que es muy gratificante, ¿no? Sobre todo cuando ves que todo ese esfuerzo, ¿no? Que has puesto acaba con el resultado que querías. Claro, Paola, fíjate que esto que comentabas es muy interesante y muy aplicable a todo ser humano y te explico mi mirada, ¿no? Yo llevo años y hay días que no es como ese pivotaje, ¿no? Hay una herencia, ¿no? En parte genética, fíjate que habla posiblemente, conoces el concepto de genética y entorno, ¿no? A nivel muy profundo es si una experiencia que yo vivo en esta vida la puedo trasladar a mi descendencia si tuviera familia, ¿no? Pero a nivel más superficial nos dicen, cuidado, no naces con unas cartas y estás supeditado a esas cartas, sino que hay otro factor fundamental, es el entorno, lugar donde desarrollas las cartas. Esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Y fíjate esto qué interesante, porque te vas dando cuenta de algo, al menos es mi punto hoy. El éxito o la felicidad, el concepto de éxito y felicidad, creo que va mutando en el tiempo. Y para mí ahora felicidad tiene que ver con calma, serenidad, tiempo en calidad con la gente que quiero, esta es una, pero fíjate que para las formaciones, ¿sabes dónde acaba para mí el éxito? En la preparación. Cuando salgo a jugar, ¿no? Ya está hecho. Y el resultado ya no depende de mí. No es que no me haga responsable del resultado, sino que tengo, en vez de 90 minutos, tengo 6 horas, 8 horas, 4 2 para remontar, ¿no? Si algo se tuerce, pero eh, yo me evalúo en función cada vez más de lo que depende de mí. E intento hacerme cada vez más amigo de mí, porque me voy dando cuenta que las metas, antes lo has dicho muy bien, a corto, a medio, a largo, y ha habido un momento que volteé a otro lugar y me olvidé de metas, ¿no? Es como que son péndulos la vida, ¿no? A veces Mm. uno va pendulando por extremos, ¿no? Pero después lo he recuperado de una forma más sana. Y para mí la meta me marca el camino en los días un poco de confusión. Mi mente de repente quiere publicar otro libro, que irse no sé dónde, y digo, vale, Rodri, eso está muy bien, ese es el premio de puesto, pero sigue esta línea que te has comprometido con esto, ¿no? Pero fíjate que he tenido que reconfigurar mi concepto de éxito, de felicidad, ¿no? Para que ahora tenga sentido en este momento de mi vida, porque el ser humano va evolucionando. Y esta es otra pregunta que te traía. ¿Qué opina Paula de las transiciones?
Porque fíjate que yo creo que cada transición, antes lo hablábamos al principio, cada hito va marcando tu carácter, tu identidad, pero no es una foto fija. Posiblemente las transiciones te retan a mirar a otro lugar, ¿no? No sé qué opinas sobre esto, ¿no, Paula? Porque Yo creo que sí que es cierto que las transiciones las puedes tomar como un momento, yo creo que es un momento vulnerable, pero que sea vulnerable está bien, porque es muy puro. Yo creo que son de esos momentos en los que aparecen los miedos, aparecen las dudas y aparecen las ilusiones. Y ahí es cuando tú, con todas esas emociones y esas sensaciones, tienes que preguntarte y reflexionar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que debería? ¿Qué es lo que yo realmente siento que debo hacer? La intuición. Entonces, es un momento muy vulnerable en el que aparecen muchísimas cosas, pero que también creo que es un momento bonito si lo tomas con tranquilidad, si lo tomas con prisa y con ansiedad, ¿no? De decidir y saber el qué puede ser muy complicado, pero si lo tomas como un momento para escucharte y redireccionar, puede ser muy positivo y creo que te hace crecer. Incluso las transiciones cuando son impuestas, ¿no? Te van a hacer crecer. Em, lo ideal es que tú elijas, ¿no? Y decidas, o sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo, ¿no? De la retirada. Yo entiendo que es muy distinto un momento de transición cuando a ti te imponen un poco la retirada que cuando tú eliges. Pero lo que sí que está claro es que ese momento va a ser un momento de inflexión en tu vida y puedes crecer muchísimo, porque cuando nosotros estamos en lo de la zona de confort, ¿no? Que decimos, cuando tú estás en un sitio que lo conoces, que estás hecho a él, que no te supone ningún esfuerzo, no te supone ningún trabajo extra, estás cómodo, estás, estás igual que estabas. Cuando hay un cambio, cuando hay un, pues eso, una transición, ¿no? Cuando hay un nuevo objetivo, cuando hay un trabajo por hacer, ahí es cuando se produce el cambio y todos crecemos. Yo siempre, o sea, siempre digo que em, he aprendido muchísimo más de cuando las cosas no se han dado que de cuando las cosas se han dado. Y seguramente aprendí muchísimo más cuando volví de los juegos y tuve que entender que tenía que volver a encontrar, porque una cosa que yo creo que sentimos también cuando algo pasa, ¿no? Y algo acaba es ese vacío, ¿no? Y esa nostalgia y ese pensar, "Pf, ¿cómo lleno yo esto ahora? ¿No? esto es. Entonces, sentir eso, ¿no? Y también preguntarme de la hora qué y cómo voy, hacia dónde voy y por qué siento este miedo, pero a la vez pienso que puedo. Entonces, ese momento me hizo crecer, seguro, mucho más que el día 10 que estaba en la villa y todo era bonito y estaba disfrutando, que también es muy necesario, ¿eh? No podemos estar solo en un punto o en otro, pero creo que los momentos de transición pueden ser muy positivos. Qué bueno. Ya fíjate, estaba sonriendo porque me estaba acordando de ese error de 22, 23 años, ¿no? Que hizo el proyecto fin de carrera en Reino Unido, en Exeter, y vino mi hermano pequeño, Guille, a verme la última semana, que encima vino enfermo, el elemento de él, ¿no? Y en vez de poder, tuve que cuidar 4 o 5 días para que él disfrutara 2 días, ¿no? De esa ciudad y así. Pero me acuerdo de un momento, Paula, y esto, fíjate, que he pasado, yo cumplo 40 el año que viene, ¿no? En enero, que ya se dice bien. Acabo esta década de los 30 los 40, que ya te contaré, pero ha sido, o está siendo muy interesante, ¿no? Porque pasan muchas cosas. De los 30 a los 40, y muchas expectativas externas que uno tiene que gestionar, no solo internas, ¿no? Pero fíjate, en esa estación de tren, para ir a Londres, me acuerdo de tener las dos maletas, de estar mi hermano, y de repente hubo un silencio, ¿no? Y mi hermano, que es súper prudente, todo lo que yo hablo, él lo calla, es súper inteligente, pero yo soy mucho más chapas, ¿no? Y en un momento me dice, Rodri, uy, estás demasiado en silencio, ¿no? Algo así. Y me miró y a mí se me estaba cayendo una lagrimilla, ¿no? Porque la jugada era, ¿y ahora qué? Es que me ha encantado lo que has dicho, porque creo que esa pregunta es el inicio o la verbalización de un momento muy vulnerable. ¿No? Yo cada vez que me fui de un equipo, ¿no? Tuve la suerte de año a año en el Racing ir subiendo con dos compañeros, ¿no? Y por eso te decía antes que me siento muy agradecido porque he vivido momentos muy bonitos, ¿no? Pero ahora lo entiendo, como una consultora, up or out. Es decir, o subías o a la calle prácticamente. Lo que vive alguien con 24, 25, 26, nosotros nos ha tocado vivirlo, ¿no? A una edad mucho más temprana. Por eso no quita que siga siendo, como bien dices, una persona. Y que cada vez que acaba un ciclo, en ese caso se me acabó un ciclo de 5 años de industriales, de repente en mí se abrió un vacío. Es decir, "Uf",
ahora no tengo meta. ¿Y ahora qué hago con esto, no? Y después de cada movimiento por empresa, de cada momento vital, se vuelve a abrir. Y yo soy una persona, Paula, que compenso por extremos, ¿no? Esto hablaba con una persona que contraté el año pasado, que me estuvo acompañando también en un proceso, como, como cliente, ¿no? Y me decía, Rodri, elemento, es que regulas por extremos, eres capaz de estar muy feliz, sobre todo soy muy feliz cuando la gente que quiero está muy bien, ¿no? Cuando yo contribuyo en parte de esa felicidad, pero también soy capaz de sentir mucho dolor, somatizo mucho con el dolor humano, ¿no? Y con el propio. Entonces, fíjate qué interesante, porque las transiciones para mí son esos momentos, me ha encantado la palabra que has utilizado, de vulnerabilidad, ¿no? Porque por un lado, de repente parece que eh, te sientes a veces vacío, te sientes impotente en el sentido de que no eres consciente de hacia dónde vas, ¿no? Es como que la vida te ha llevado con rutas y metas y de repente ya no hay metas. Y tienes que aprender a vivir desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, gracias por esto, ¿no, Paula? Porque creo que parte del sufrimiento que hay hoy en la sociedad tiene que ver con este concepto en parte, con no entender al leer los procesos y la vida. No, es decir, esto no va de lo que queremos y cuando queremos. Nunca fue así, aunque parece ahora, por lo que vemos en redes y en otros testimonios, que es así. Esto va de que la vida te lo trae cuando toca, no cuando tú quieres, ¿no? Y de que la vida no es como tú quieres, sino que la vas redescubriendo. Yo antes también te confesaba que me sigo pegando con la pared mil veces porque vengo con unos ideales, unos valores que no siempre son los de estos entornos que a veces habito, ¿no? Pero tú me decías muy bien, Rodri, esto va de adaptación. Bueno, entonces fíjate que las transiciones creo que te permiten esto, ¿no? Volver a reconocerte, volver a ver lo que hay y volver a hacer algo muy bonito, que es, ¿qué dejo de la etapa anterior que me ha ayudado hasta aquí y desde dónde voy a la siguiente etapa? Es como cambiar de piel, ¿no? Es un poco como yo lo he visto en ocasiones, ¿no? Y a veces lo que tú has dicho es increíble, no lo eliges tú, te viene dado o una retirada deportiva, o te echan de la empresa, o te echan del equipo, o te tienes que jubilar o prejubilar, ¿no? Es como lo que has dicho antes muy bien, todo el mundo puede vivir esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Y luego también hay un tema de que la inmediatez, ¿no? O sea, a nadie le gusta transitar ese momento, ¿no? Que te sientes vulnerable. Entonces, es mucho más fácil cuando tú tienes una solución, una respuesta rápida, pero muchas veces esa solución o esa respuesta rápida no existe, incluso es mucho más sano que no sea rápida. Es mucho más sano, aunque en el momento no lo veas, es mucho más sano que tú tengas que hacer ese trabajo no adaptativo de qué cojo, qué me llevo, a por qué voy, ¿no? Em, para poder volver a encaminar o para poder volver a tener esa motivación. Pero está claro que todos en nuestra medida necesitamos una motivación, ¿no? Un propósito, un por qué estoy haciendo esto. Pero cuando tú haces las cosas por inercia y sin sin una idea que te alimenta, ¿no? Tu conducta, mm, está vacío realmente. Entonces no disfrutas, no sientes, tanto bueno como malo. Eh, por eso creo que es importante el momento adaptativo y es importante el momento de entender que eso, no puede ser inmediato. Incluso cuando tú tomes una decisión, esa decisión se puede transformar y puede cambiar cuando tú inicias el camino. Y luego también hay el tema de la expectativa y el idealizar, ¿no? Yo en mi cabeza me he montado la película de que esto va a ser así, 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 así. Y llega el día y es completamente distinto, ¿no? La sorpresa, porque la vida te sorprende. Entonces, creo que no nos gusta porque somos nos gusta controlar, ¿no? Nos gusta controlar el tiempo, las cosas, cómo va a ir todo, pero aprendemos mucho más cuando todo eso no es así. Total. Fíjate que me ha encantado este concepto que nos regalas del proceso. Mira, siempre que escucho esto me suele venir a la cabeza el proceso de duelo, ¿no? Empezó con Elizabeth Gruber-Ross, siempre pronuncio mal su apellido. Hay varias personas que también han ido por ahí, ¿no? Y yo creo que en cada transición a veces viene marcada al menos por una pérdida, ¿no? Es como en el viaje del héroe de la heroína de Joseph Campbell, ¿no? La última etapa, la caverna profunda, que es, a veces se simboliza con el dragón, pero simbólicamente lo que también te está diciendo es enfrentarte a tu mayor miedo de esa etapa. Entonces, fíjate que viene una sensación de pérdida. Algo has perdido, tú percibes que estás perdiendo algo. Y por eso el proceso es clave, porque lo que nos vamos dando cuenta, como bien dices, Paula, que si queremos salir rápido de ese proceso va a volver a ti. Se va a abrir esa herida en algún momento. Y habiendo transitado todo, puede ser que se vuelva a abrir. Pero en mi experiencia, la forma en la que se abre y cómo tú te relacionas con esa apertura es diferente si lo has transitado con tus tiempos. Y ahora algunas heridas que uno ha podido transitar, cuando se vuelven a abrir o aparece un poco esa reminiscencia de esa herida, si te has dado tus tiempos y has podido madurar, ¿no? Ese proceso, la miras con una sonrisa y la puedes decir, oye, como decía Rumi, ¿no? En La casa de huéspedes, un poema muy, muy bonito de 1500 al parecer, ¿no? Hace ya unos cuantos años.
la sientas a esa incertidumbre, a esa vulnerabilidad a la mesa y la preguntas, ¿qué has venido a contarme? De otra forma, lo que vas a estar toda la vida es intentando retener que no entre en tu casa. Y lo malo es que va a tirar la puerta abajo antes o después, ¿no? Porque mi experiencia es que esa voz se va haciendo más grande, a veces en forma de jefe, de jefa, de relación compleja. Es decir, como no aprendas lo que toca cuando toca, eso va a volver de alguna manera, ¿no? Y no soy capaz de explicártelo desde un lugar neurocientífico, lógico, científico, pero mi experiencia es así, ¿no? Hay que vivir el proceso. Como tú dices, aunque Sí. queramos huir en ocasiones, ¿no? Bueno, esto me toca muy de cerca porque, em, bueno, entiendo que mi historia no la sabe todo el mundo, pero yo no conseguí ir a Tokio. O sea, yo fracasé en mi propósito de ir a mis primeros juegos en Tokio 2021. Entonces, em, cuando hablamos de duelo, yo sentí un duelo muy grande ahí. Entonces tuve mis etapas de negación, ¿no? De cómo me ha podido pasar esto a mí, si yo lo he hecho todo, me he sacrificado al 100%, he tomado todas las decisiones, incluso de mi vida personal, han sido direccionadas a conseguir ir a los juegos, todos los sacrificios, cómo me ha podido pasar esto a mí. Eh, Luego tuve rabia, ¿no? Enfado, luego necesité separarme, dejé la selección durante un año, luego empecé a aceptar lo que estaba pasando y luego me volví a ilusionar. Entonces, viví ese duelo y necesité ese tiempo y transicioné ese tiempo y pedí ayuda durante ese tiempo para que me ayudaran a ordenar un poquito todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pasando y hasta poder sanar y elegir desde la paz de haber curado ese dolor de esa decepción o ese fracaso que yo tuve como deportista. Entonces, desde haber pasado ese dolor y haber transicionado, pude decidir con toda la ilusión el que quería volver. Pero sin yo haber podido transicionar eso con mis tiempos, no con lo que yo necesitaba. A mí me llamaron em, justo después de los juegos para volver y yo dije que no podía, porque no podía, tenía pánico. O sea, no me sentía preparada anímicamente para entrenar, ni para estar en la dinámica de grupo, ni para nada. Entonces, cuando yo sentí que sí estaba preparada y estaba tranquila y estaba en paz, pude volver y, y ha sido los años que más he disfrutado y luego, fíjate tú, de no ir a ir y ser oro, ¿vale? Y entonces yo siempre digo que aprendí mucho más de no ir que de ir y ganar, que a mí me hizo evolucionar muchísimo como persona y poner el foco en otro sitio, ¿no? En el disfrutar, en el agradecer que estaba allí, en el haber podido tener la oportunidad de volver a vivir esa situación, ¿no? Y el lucharla con todas las ganas y toda la seguridad de que sabía que eso era lo que yo quería. Entonces, hay que darse a uno también, permitirse el transicionar las diferentes etapas y fases que puede tener el curar cualquier cosa. Y a lo mejor para mí fue un año y medio, igual hay personas que necesitan más o menos tiempo. Eso cada uno tiene su manera de sentir y de transicionar. Fíjate, Paula, gracias por tu honestidad una vez más, por tu generosidad, porque te escuchaba y una parte de mí sonreía, ¿no? Porque yo estoy percibiendo una persona muy madura, ¿no? Muy inteligente, muy madura y con mucha experiencia vital acumulada, ¿no? Porque fíjate que con riesgo a equivocarme es mi punto de vista, ¿no? Es mi percepción. Em, es brutal lo que nos estás compartiendo, ¿no? Porque el dicho el refranero popular español es muy sabio, ¿no? Y nos dice también, entre otras muchas cosas, que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? O más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y creo que cuando uno está expuesto a este nivel de alto rendimiento, si eres capaz, que no es sencillo, ¿no? De amortiguar los impactos, de mantenerte en el tiempo, es como vivir muchas vidas en una, ¿no? Yo la sensación que tengo cuando te escucho, y hoy en particular escuchándote, es que muy posiblemente ese proceso que has vivido estos 4 o 5 años, si vives lo suficiente que lo vas a vivir, va a ser brutal, porque pase lo que pase, ya has pasado por ahí. Tendrá un color diferente, una forma diferente, tendrá una sensación diferente, ¿no? Hay múltiples pérdidas, pero cuando uno, y esta es al menos mi sensación, ha hecho un ciclo completo de algo tan profundo, es como esa mitología del ave fénix, ¿no?
uno resucita de sus propias surge. Sí, cenizas, sí. ¿no? Resurge, ¿no? De sus propias cenizas. Y lo que resurge es tú también, pero una versión mucho más sabia, a veces incluso mucho más serena, mucho más capaz, porque ya has pasado por ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que nos van a pasar cosas en la vida, pero una vez has vivido eso, al menos una vez, con un ciclo completo, algo cambia en tu vida. La forma de afrontar el resto de cosas cambia. Sí. Mi experiencia al menos. No sé si opinas lo Sí, mismo. sí, y es cierto que, o sea, yo siento que no va a evitar que tú vuelvas a sentir ese dolor y te vuelvas a sentir mal y vuelvas a tener un momento muy malo, porque cuando algo malo sucede en tu entorno, al nivel que sea, de familiar, una ruptura con tu pareja o una pérdida de un amigo o un trabajo que no consigues, vas a sentir ese dolor y lo vas a pasar muy mal, pero creo que cómo lo transicionas sí que te da una serenidad, ¿no? Que te ayuda a entender un poquito más el cómo, ¿no? Y sobre todo el cómo enfocar eso que te está pasando. También es cierto que mm, yo ahora tengo 27 años y lo vivo así, pero en su momento fue durísimo. O sea, no le quiero quitar gravedad. O sea, ahora parece como muy bonito, ¿no? Aparte es como la historia perfecta, ¿no? Fui y luego lo dejé un año y volví y fui y gané y ahora es todo, es muy bonito, pero el camino ha sido muy difícil y también quiero remarcar que para poder ahora yo, como tú dices, ¿no? Tener a lo mejor pues esta experiencia vital, ¿no? Y estas vidas dentro de mi propia vida. Claro, yo con 15 años ya estaba viviendo cosas que no le tocan vivir a una niña de 15 años, ¿no? Y que el deporte de alto rendimiento te lleva a ese extremo. Entonces, em, saber sostener eso en el tiempo también es difícil y también es lo que te da mucha experiencia y fortaleza para sostener otros momentos. Y yo también siempre hablo mucho de mi contexto. Yo he tenido mucha suerte de que he tenido una familia y unos amigos y gente que me ha rodeado que también me ha servido de sostén, porque yo recuerdo el día que a mí me dijeron que yo no iba a Tokio y me volví a casa. Yo me levanté en mi casa al día siguiente y lloraba diciendo, ¿qué hago aquí? Yo no tengo que estar aquí. Y ahí estuvieron mis padres y mi hermano y mis amigas para sostenerme y, y acompañarme en esa transición hasta que y hubo un día que les dije, papá, mamá, quiero volver a la selección. Y mis padres con el corazón en la mano me dijeron, bueno, Paula, si es lo que tú quieres, te vamos a apoyar. Obviamente con muchísimo miedo de volverme a ver en la misma situación en la que estuve cuando no lo conseguí. Em, pero sí que es cierto que siento que a día de hoy, en otras decisiones personales que he tenido que tomar, me ha dado mucha fuerza y mucha seguridad de que lo que estaba haciendo y cómo lo estaba enfocando, a pesar de todo el dolor de mi corazón, era como tenía que ser. Y bueno, fíjate que al final el dolor se hace un amigo de viaje. Es como que ya es familiar. Y estoy contigo que el golpetazo no te lo va a quitar nadie. Yo, por ejemplo, soy una persona que desde muy pequeño somatizo mucho como te comentaba, Paul, el sufrimiento humano, ¿no? Y tengo mucha aversión a la pérdida humana, ¿no? Y a medida que he perdido algunas personas, me voy dando cuenta de eso, de que cada vez lo vivo de una forma diferente, hay mucho dolor, pero ya se ha construido en mí un poquito más de aceptación, ¿no? Y fíjate esto que comentas, qué interesante es, porque no hay que quitar peso, pero es posible que ahora tienes la capacidad de relativizar eso, ¿no? De haberte dado tus tiempos. Y creo que tal vez es de lo más bonito de la vida, ¿no? Porque fíjate qué complejo, ¿no? Ha habido un compromiso y un sacrificio enfocado en una meta que nadie te puede garantizar si va a venir. Y hoy en día nos estamos encontrando esto, ¿no? Gente más jovencita y no tan jovencita que te dice, vale, pero me vas a dar esto a 3 años, a 5, la empresa va a sobrevivir a 5 años, me va a compensar, ¿no? O como se dice ahora, me renta, ¿no? Que escuchaba el otro día, no me renta, ¿no? Pero es que nunca nadie supo si le va a rentar en momento presente. Tú haces una apuesta a futuro, ¿no? El que no arriesga no gana, ¿no? Claro, pero realmente cuando lo metes al terreno eres consciente de que vas a invertir 3, 4, 5, 10, 15 años de tu vida sin que nadie te pueda garantizar si vas a conseguir lo que estás buscando. Fíjate que creo que eso es lo bonito y lo complejo de la vida. Aceptar que lo que depende de ti es lo que pones, de que lo que no das te lo estás robando a ti y que has Mm. venido aquí a entregarte independientemente del resultado.
Entonces, fíjate que esta gran paradoja, ¿no? No, no sé, quiero la bola de cristal, quiero el resultado. Para que me compense el sacrificio, ya, lamentablemente, amigo o amiga, hasta No aquí funciona no así. soy no, así no. Total, total. Pero y qué aburrido, ¿no? También pienso, qué aburrido, ¿no? Si tú dices, no, tienes que hacer esto, esto y esto, y seguro que vas a conseguir esto. O sea, entiendo que es mucho más, te da una tranquilidad, pero no te da vida. Y fíjate, Paula, ¿no? Yo cada vez que veo a un conferenciante, una conferenciante, ¿no? Con todo el cariño, y comentan 7 pasos para ser feliz, 6 pasos para el éxito, los 12 pasos para no sé qué. Hay algo en mí que empieza a temblar y digo, creo que esto no va de pasos, ¿no? Bien, es cierto que igual tal vez en esa conferencia me estás dando píldoras, ¿no? Miradas muy bonitas. Herramientas. Sí, pero cuidado con la receta, porque yo creo que son ingredientes, pero cada uno se tiene que cosechar un poco, ¿no? Cocinar su receta, sin saber si esa receta va a gustar o te va a dar aquello que estás buscando, ¿no? Y fíjate, Paula, que tampoco te quiero robar en mucho tiempo más, que sé que tienes que ir a entrenar, pero hay un par de cocinas que me gustaría preguntarte, ¿no? Una, volviendo un poco atrás para cerrar un poco el hilo, ¿cómo engrana para ti en las transiciones de alto rendimiento el concepto de propósito y de sentido? Bueno, yo creo que lo es todo. O sea, tanto cuando tú lo tienes muy claro, ese es tu empuje, ¿no? Y tu mantra en el día a día, el conseguir, ¿no? Tu propósito, el quiero conseguir esto y mi propósito y mi camino es este y por lo tanto es lo que te da la energía y el empuje de, de hacer lo que sea necesario, ¿no? Para llegar. em, y luego, por otro lado, cuando no lo tienes, también, ¿no? La búsqueda de ese propósito es lo que te va a hacer moverte y evolucionar para ir a por él también. El propósito también puede ser en el día a día. O sea, el propósito yo creo que tiene que ser el modo y la forma en la que uno vive su camino y ya puede ser en forma de meta en el día a día o puede ser en forma de una meta más a largo plazo, que es lo que me hace moverme hacia allí, o en la búsqueda de este mismo. Qué bueno. Fíjate, Paula, que hay un libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. No sé si le conoces o no. ¿No? Este chico, es un libro muy duro. De hecho, también me comprometí con Flor y si quieres os le envío, ¿vale? Es un libro que he regalado en ocasiones. Hay que encontrar el momento para leerlo, que es una de las bases de la neurociencia más actual por la logoterapia. Él funda la terapia basada en sentido, ¿no? Y no verbalizaré aquí las preguntas que hacía en terapia porque son muy duras, pero sí que obligaban al ser humano a darse cuenta por qué seguía aquí, ¿no? Eh, Él, entre otras cosas, decía que la última libertad humana reside en el espacio, entre el estímulo y la respuesta. Hoy nos está faltando ese espacio, ¿no? En neurociencia, sobre todo en el protocolo MBSR, el Magna de Neurociencia, que es donde yo me certifiqué, de 1978, intentamos que la gente amplíe su espacio, ¿no? Y sea capaz de no reaccionar, sino de responder. Pero también nos dice algo en ese libro que tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar. Él observó que mucha gente en los campos de concentración, de donde se ambienta parte del libro, él estuvo allí, decía que no morían porque no podían morir porque esperaban ver a su pareja fuera, a una abuela, a cuidar a un hijo. Hay algo humano que cuando conectas con ello, y no tiene que ver contigo, sino con un propósito superior, que tiene que ver con algo más grande que tú, incluso en los momentos de tormenta más complejos, te arranca de la cama. De otra forma sería muy difícil salir. Entonces, gracias por este concepto de sentido y propósito, porque yo también creo que es una forma de vida. Y por favor, a veces sea el propósito. Parece que si no tienes propósito, no tienes derecho a vivir. Creo que el propósito cambia en el tiempo, creo que hay propósitos más profundos o más superficiales, pero para mí es eso aquello que te permite encontrar un sentido a lo que haces. Que cuando no encuentras sentido, viene el asentismo y otras muchas cosas, incluso la enfermedad en ocasiones, ¿no? El cuerpo se apaga. Si no tiene un motivo, y esto lo vemos lamentablemente con parejas muy mayores que han llegado a viejecitos, viejecitas juntos, cuando fallece una de las partes, la otra persona a veces tarda muy poquito en irse también, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? El tener un para qué lo suficientemente fuerte para vivir esta experiencia de forma completa, ¿no? Mm. Y también pienso que hay que diferenciar lo que es el propósito con lo que es el objetivo, ¿no? Y que también hay que entender que tú puedes tener un propósito muy marcado en una faceta de tu vida, pero puedes tener propósitos más pequeñitos en otras facetas más pequeñitas de tu vida que también te impulsan, ¿no? Pero sí que no entiendo, o sea, las personas hacemos las cosas por algún motivo, no nos movemos porque sí, ¿no? Y ese motivo por el cual nos movemos creo que es el propósito, es lo que nos mueve y lo que, como tú decías, nos da fuerza, ¿no? Pues para ir hacia un lado o hacia otro cuando tú crees que ya no tienes más, ¿no?
por alguien, por algo, por lo que tú decidas, pero ese impulso creo que es el- que te lo da el propósito, ¿no? Ese sentido del por qué hago las cosas. Total, total. Y ahora, después de la profundidad de la conversación que hemos tenido, vienen es muy facilitas. Una es en qué proyectos está Paula, cómo te pueden encontrar, ¿no? Cómo pueden, ¿no? De alguna forma aprender un poco más de ti o encontrarte por redes. Bueno, yo ahora sigo jugando waterpolo. Si queréis venir a ver un partido y acercaros a este mundo para ver, ¿no? Un poquito de waterpolo en acción, que creo que a la gente, de hecho en los juegos, la gente os lo decía, no hemos visto nunca waterpolo y hemos venido porque juega España y nos ha encantado. Entonces, ojalá más gente se anime a seguir a la selección española y a seguirme con el club si puede ser. Y luego me podéis encontrar en redes sociales y todo lo que voy haciendo, ¿no? En estas charlas, compartiendo un poquito mi testimonio, pues lo comparto y toda la gente que tenga ganas de escuchar, porque es que esto da para hablar horas y horas y horas, que puedan disfrutarlo. Qué maravilla, Paula. Así que entiendo que si alguien está interesado también, ¿no? En tema corporativo, en fundaciones, en organizaciones Supuesto. que quieran, ¿no? Disponer de ti, de algún tipo de charla, de coloquio, pueden contactar contigo también, ¿de Sí, verdad? sí, sí, estaría encantada. De maravilla. Y fíjate, las dos finales es, eh, si hay alguien que crees le podría gustar, ¿no? Venir a este espacio, porque te digo, a veces es un marrón, ¿no? Porque hay gente que me da referencia a personas que han hecho un gran esfuerzo para venir, hay otras que vienen directamente ya, ¿no? Y se apuntan a un bombardeo. Esa es una, y la última es también, ¿qué pregunta dejarías a otra persona que venga por este espacio, ¿no? Son las dos preguntas de cierre. Wow. Claro, yo a mí la mente se me va a los deportistas, ¿no? Pero porque yo tengo la sensación de que por ejemplo, esta es mi historia, ¿no? Pero em, cada deportista tiene su historia y ha luchado o ha tenido que combatir contra otros monstruos, ¿no? Para llegar o para no llegar. Entonces, invitaría a otro deportista a que te contara su historia, porque también considero que seguro que pueden aprender muchísimo. Poco tópicos, lo sé, pero, pero creo que podría ser muy, muy provechoso. Y como pregunta que dejaría a alguien, a mí me gustaría que hablaran también sobre el propósito, que nos dijeran qué es para ellos y que si nos han podido escuchar, que nos debatan, ¿no? Y que nos digan en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Y luego otra cosa que me parece muy interesante de la que no hemos hablado tanto es qué es el fracaso. Me ¿Qué encanta, es el fracaso? me Porque encanta. ahí hay distintas visiones y también se puede transformar el fracaso o no, que nos digan qué opinan. Fíjate, Paula, que otra compañera tuya también sacaba este tema y también decía que, claro, en este argumento que nos ha regalado de lo que el espectador o espectadora externo percibe las luces, pero no tanto las sombras, ¿no? Y toda persona que ha llegado ha pasado momentos muy complejos, pero también ha habido mucha gente que no ha llegado, ¿no? Y fíjate que esa moneda de dos caras, que para mí es la vida, está compuesta por muchas cosas, pero dos caras a veces son el éxito y el fracaso, Ujú. ¿no? Entonces, fíjate qué interesante lo que lanzas, porque me quedo también con ella para mí, porque antes cuando intentaba explicarte cómo vivo yo ahora mis formaciones, ¿no? O este estilo de vida en el que llevo metido 6 añitos, he tenido que redefinir mis conceptos de fracaso y éxito, ¿no? Porque no siempre me he dado cuenta, dependen de uno. Yo durante mucho tiempo, lo que te comentaba, sudor, sangre y lágrimas funcionó. Pues esfuerzo sobre esfuerzo. Yo tenía un motor de no fallar a los demás. Yo, fíjate que cuando acabé industriales el primero un tiempo de mi promo o lo del fútbol o lo otro, ¿no? Y mientras también con industriales hasta cuarto estuve jugando al fútbol en paralelo a niveles mucho más bajitos, terceras, preferentes, ¿no? Un poquito con segunda vez. Em, yo te puedo verbalizar, Paula, que siempre lo hice para ser merecedor de amor, para no fallar, para estar a la altura, para devolver a la gente que quiero, ¿no? Es un buen ejemplo para mi hermano. Pero creo que nunca llegué a disfrutar del todo eso. De hecho, no era consciente. Yo pensaba que era lo que había que hacer. Entonces, fíjate que esa mochila en ocasiones llegó a pesar mucho con el tiempo. Y me ha encantado esta frase que lanzas, ¿no? ¿Qué es el fracaso? Y te reto a algo, a ver qué opinas y con esto cerramos que tienes que empezar, ¿no? Pero, ¿y si no existiera el fracaso Es cuando uno que decide no abandonarse? Es decir, ¿no? Es decir, el fracaso igual es dejar de intentarlo. Si yo estoy hasta mi último suspiro intentando dar lo mejor de mí, ¿te puede considerarte fracasado? ¿O estamos vinculando el fracaso solo
a la no consecución, como bien decías, de resultados o hitos. Bueno, yo creo que también em, es muy importante la connotación que le das a la palabra, ¿no? Qué tan negativo es, porque eh, al principio yo la asumía como algo súper negativo el estar en el pozo y el haber no conseguido para nada, incluso estar al revés, o sea, en tierra, bajo tierra, fatal. Pero luego sí que es cierto que eh, para mí transicionó el significado de fracaso, porque fracaso, ¿qué quiere decir? Que no he conseguido algo por lo que he luchado, que me he llevado una decepción, pero ¿quién no se lleva una decepción hoy en día? ¿Quién no tiene un fracaso hoy en día? Luego hay fracasos más grandes, ¿no? Porque son los que pones más energía y más tiempo, y hay fracasos más pequeños, pero yo a lo largo de mi vida ya había vivido otros fracasos. El tema es la connotación que yo le estaba poniendo a ese momento y el grado de negatividad que estaba poniendo ahí y el cómo estaba leyendo ese momento. Porque está claro, también es un tema del idealizar, ¿no? Porque todo el mundo hace las cosas, obviamente, tenemos que hacerlas con la ilusión de que van a suceder y de que va a ir bien, pero la realidad es que muchas veces no sucede así. Entonces, relativizar ese fracaso, ¿no? La verdad es que no me gusta la palabra, porque para mí no es, si la connotación es que es un desastre, para mí no tiene que ser así, sino es simplemente, pues he puesto todo este esfuerzo y todo este tiempo y toda esta energía, y yo he hecho, como tú decías, ¿no? Todo el camino, que es mi propósito, y en el momento final no ha salido como yo quería. Pero entonces no quiere decir que todo lo que he hecho no ha valido para nada. Porque es como que cuando ponemos esa connotación tan negativa, tiramos por tierra todo lo que hemos construido hasta llegar ahí. Y no estoy nada de acuerdo con eso. Por tanto, para mí depende mucho de la connotación que le des y el significado que le des a esa palabra. Igual, Paula. Y fíjate qué bonito que estás estudiando psicología ahora, todas las ramas ahora, ¿no? Que está moviendo mucho cognitivo-conductual más avanzada, ¿no? Una parte más humanista. Mm. O en la parte de nosotros de MBSR trabajamos mucho la relación con. Y me parece precioso, porque no es solo Rodri y mi relación conmigo o Paula y la relación consigo misma, sino es la relación con mi relación con Paula, mi relación con el fracaso, mi relación con el éxito. Se abre un abanico de posibilidad en el cual yo igual no puedo cambiar eso que pasó, pero sí puedo interpretar y aprender a relacionarme mejor con el éxito, el fracaso, con la pérdida, con lo que esté por venir. De forma que ese poema, no sé por qué me ha salido hoy ya dos veces de Rumi, también te va a llegar por si te gusta la casa de huéspedes, para mí habla de esto, de aprender a relacionarme mejor con la vida en sí. Es decir, vale, y él dice, igual es un mensajero del más allá, ¿no? Esa emoción, ¿no? Eso que nos pasa, siéntale a la mesa y escúchalo, ¿no? Porque hay algo ahí, ¿no? Mm. Y yo cuando antes hablaba de firme y amable, indirectamente por debajo es mi relación con la firmeza y mi relación con la amabilidad, relación con el merecimiento, con ser digno o no digno. ¿Qué tengo que conseguir para que la gente no me deje de querer? Y fíjate qué bonito. Pirámide de Maslow, necesidades primarias. Necesitamos sentirnos útiles, ¿no? Reconocidos, un sentido de pertenencia. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ganarnos esto? Pues que ha sucedido que hace 3 años tuve que verbalizar con gente muy cercana a mí, es, me quiero mucho, pero ya no me puedo romper por tu amor. Y fíjate que parece, no sé si fuerte o intangible, pero es como yo tuve que verbalizar que no compensa ya tanto esfuerzo, sudor y lágrimas por intentar retener o fidelizar algo. Tiene que ser libre, es un ente libre. Mm. ¿Sí, no? ¿Tiene Ujú. sentido, Sí, Paula, sí, esto? totalmente. Es el a costa de qué, ¿no? Básicamente, hago las cosas por ti, ¿a costa de qué? De yo, bueno, como tú dices, romperte, ¿no? Entonces, no sé, creo que es muy importante esto que decías, del cómo se relaciona uno. También entiendo que el contexto vital, ¿no? Y la historia vital de cada uno hace que nos relacionemos con ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Y el aprender a trabajar esas relaciones con distintas emociones, con distintas situaciones, em, cada uno va a tener su propia experiencia, pero creo que es al final primordial y es básico en la vida, tanto como deportista o no deportista, o como lo que hagas, ¿no? Y en todo te va a suceder, en el trabajo, con la familia, con los amigos, con la pareja, con absolutamente todo, el cómo tú te relacionas con esas emociones, esas situaciones que van a venir, es muy importante. Puede transformarse también, pero creo que también, sobre todo, poniendo el punto de partida en ti, no en el afuera. Fíjate qué Y bonito desde esto. ti ir hacia afuera, no desde fuera ir hacia adentro.
este es el viaje, esto es parte de mi viaje. Y Mm, fíjate qué bonito, porque si hablamos de alto rendimiento, algo que he ido aprendiendo por el camino es que si te rompes, poco es posible. Y si te rompes, fíjate, lo que he ido yo trabajando, que es cuidarme para cuidar. Yo antes pensaba que cuidarme, Paula, era un acto egoísta, ¿no? Y fíjate que incluso ponen el típico anuncio del avión, de la mascarilla, que te tienes que poner tú primero. Yo te digo de corazón, con 10 y poquitos, la primera vez que cogí un avión, yo escuché esto y un poquito más adelante que volví a coger alguno más, yo no entendía. Yo pensaba que el mensaje era erróneo. Yo no me entraba en la cabeza cómo yo me tenía que poner la mascarilla antes que un niño pequeño. Fíjate hasta qué punto a veces también estamos precondicionados por una forma de vida que después, como bien has dicho, hay que relativizar, hay que abrirlo y decir, vale, ¿cómo redefino, ¿no? El éxito, el fracaso, el esfuerzo? Porque llega un momento que deja de compensar. El precio que pagas es tan alto. Y fíjate algo básico. Si yo no me cuido para cuidar, un día ya no voy a poder cuidar a otro. ¿No? Entonces, mm. fíjate qué interesante, ¿no? Cómo esa identidad, ese carácter, yo creo que va mutando en el tiempo. Y aquí es lo que tú comentabas muy bien. Cuando no escuchas, mi experiencia es que la vida te grita más fuerte, ¿no? De múltiples formas. Así que Sí, sí. vivamos el proceso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El renovarse o morir, ¿no? Que se Es- dice, Esto es, pues esto. esto es. Pero hay que abrazarlo. Yo creo que es complicado y es agrio muchas veces, pero hay que abrazar ese momento y, y tratar de vivirlo con serenidad y con tranquilidad. Dicho esto, Paula, muy agradecido. Estamos a un minuto de descuento ¿vale? De lo que nos habíamos comprometido. Fíjate que te comenté que igual iba a ser un poco más cortita, pero la verdad que me ha encantado la conversación. Gracias por tu generosidad, tu integridad, tu coherencia, por tu viaje vital, ¿no? Porque em, ahora veremos, ¿no? Eh, la gente cómo lo recibe, cómo les aporta, pero ya te digo que esta conversación a mí también me ha transformado en el sentido de que he aprendido mucho, ¿no? Y sobre todo me has permitido pararme y volver a analizar a mi medida cositas que realmente igual a veces estaban olvidadas, ¿no? Es decir, ¿no? Tal y como yo, ¿no? Creo que todo el mundo está transicionando esto tal y como yo, y para mí este espacio es, lo dicho, es para los demás, pero también me nutre un montón, ¿no? Así que Mm. súper agradecido de que hayas aceptado esta invitación y lo dicho, a tu disposición en aquello que este podcast o yo te podamos ayudar. Nada, ha sido un placer y yo también me voy con la sensación de haberle dado al coco, ¿no? De haber pensado, de haber aprendido también de escucharte y de ver, ¿no? Tu manera de, de ver las cosas. Entonces, nada, muy contenta. Espero que a la gente le guste, que disfrute, que le inspire un poquito y nada, y que encantada y con ganas de repetir y de seguir charlando y nada, ha sido un placer, Rodri, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y hasta pronto. Nos vemos Hasta prontito. pronto. Un abrazo. Adiós.